por eso lo estamos buscando y encontramos una alternativa que es el fracking. El fracking que está inventado, el fracking que se conoce bien y que no es cierto que produzca un desastre ambiental. Pero bueno, que nos hable un experto en la materia. Señor don Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de la hora La Verdad, y bueno, así es, como usted lo dice. Esta semana, radicaron ante el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir el fracking en nuestro país, y bueno, un tema bien complicado, doctor Fernando. Un tema bien complicado, y repitamos, ¿para cuánto tiempo tiene Colombia probadas posibilidades de explotación de petróleo? ¿Para cuánto tiempo la autosuficiencia y para cuánto tiempo la capacidad exportadora y para cuánto tiempo la posibilidad de pagarle regalías a los municipios más pobres de Colombia? Doctor Fernando, tres reflexiones. Mire, primero, la autosuficiencia nuestra o las reservas que tenemos en petróleo y en gas aproximadamente son de 7 y 8 años. Hoy nosotros tenemos una oportunidad muy importante y es realizar la herramienta del fracking para aumentar nuestras reservas de petróleo y de gas casi hasta por 25 años. El gobierno entrante ha radicado una propuesta ante el Congreso de la República para prohibir el fracking en Colombia, y esto va a evitar varias circunstancias. Primero, desde el punto de vista económico, pues nosotros nos vamos a negar a recibir al presupuesto nacional casi 36.000 millones de dólares, que son supremamente importantes para los recursos que lleguen a las regiones, para regalías, para infraestructura. Ese punto es bien importante, un debate económico que creo que no se va a dar. Lo he insistido como segundo, y es: las decisiones del gobierno nacional no pueden ser por intuición improvisada. Aquí tenemos que tener una herramienta técnica y científica, y por eso actualmente tenemos 2 pilotos. Insistimos en que se deben sacar adelante, que se debe dar un feliz término a los 2 pilotos para determinar cuál es la prueba científica y técnica que le pueda dar una herramienta al gobierno nacional y decir: hombre, aquí podemos hacer fracking o no en nuestro país, porque tenemos la herramienta. Después de dar el debate, que es bien importante para todos los colombianos. Y esa es la insistencia, doctor Fernando. Aquí no se pueden tomar decisiones a la ligera, como vimos que la ministra de Medio Ambiente y la de Minas dicen: aquí en Colombia no vamos a aceptar el fracking, prohibición del fracking. Creo que el debate de ellos no va a ser técnico, un debate ligero, un debate, y esperemos que en el Congreso de la República todas las bancadas permitan que sea obviamente abierto con la academia, con los gremios, con la opinión pública. Y tercero, yo he insistido, la transición energética en el país es supremamente importante, pero nosotros no podemos sacrificar la seguridad energética, doctor Fernando. Si bien el gobierno saliente trazó una hoja de ruta de transición energética, hablando de fracking, de hidrógeno verde, de hidrógeno azul, pues para usted lograr al 100% una transición energética necesita obviamente tener recursos económicos. Y hoy podemos perder la oportunidad de ser exportadores y grandes productores, tener reservas de gas y de petróleo casi hasta 25 años, y si no hacemos fracking, pues lo dije, nuestras reservas escasamente están hasta 7 u 8 años, y yo creo que perderíamos una oportunidad muy importante en el país. Económicamente fracasaríamos y perderíamos la oportunidad de autosuficiencia de hidrocarburos en nuestro país. Bueno, nosotros hemos tenido otras cifras, nos dicen que la autosuficiencia de Colombia no da más allá de 5 o 6 años, pero independientemente de eso, resulta por lo menos llamativo que el presidente de Ecopetrol, en declaraciones que le daba ayer a RCN Televisión,
a nuestro queridísimo amigo que dirige ese programa radial, le decía que el mejor negocio que tiene Ecopetrol es el fracking en los Estados Unidos, el más rentable. Entonces, ¿será que los Estados Unidos están permitiendo que se les acaben las aguas? ¿Que venga ese desastre ecológico del que hablan algunos cuando se refieren al fracking y a la necesidad de prohibirlo? ¿O será que estamos hablando de memoria y simplemente por pasión y estamos conduciendo el país a una situación sin salida? ¿Cómo compara usted esas dos situaciones? Lo mejor para Ecopetrol es el fracking en los Estados Unidos. Excelente, doctor Fernando, lo que usted acaba de mencionar. Primero, hay que contarle a los colombianos eso, que ya en el país estamos de alguna manera gozando de los frutos económicos del fracking porque tenemos esa explotación en los Estados Unidos vía esta empresa tan importante para todos los colombianos, que yo lo he dicho, es la joya de la corona. Y lo he mencionado de manera jocosa en algún trino. Señor Petro, no mate la gallinita de los huevos de oro que es Ecopetrol. Y yo creo que eso es supremamente importante. Ya estamos haciendo fracking en los Estados Unidos, llegan recursos que son tan importantes para que lleguen estos recursos vía infraestructura a las regiones. Eso como primero. Lo segundo, vamos a perder la oportunidad, doctor Fernando, de generar aproximadamente 19.000 empleos directos y 65.000 empleos indirectos en las regiones si no hacemos fracking. Y vuelvo a insistir, la prueba científica y técnica es supremamente importante. Por eso, esa es la solicitud del gobierno nacional. Venga, terminemos estos 2 pilotos de fracking que se están llevando adelante en Puerto Wilches y en La Guajira para tomar una decisión argumentada. Ese es el punto de discusión. Y miren, hay algo elemental, y lo he dicho durante esta semana, lo he insistido. 12 millones de hogares colombianos todos los días utilizan el gas natural en nuestro país. Si no hacemos fracking, eso se va a ver reflejado el aumento en la tarifa hasta 3 o 4 veces en la factura en los hogares colombianos. Doctor Fernando, 12 millones aproximadamente de colombianos tienen moto. Si nosotros tenemos que convertirnos en importadores, ¿cuánto va a aumentar en nuestro país el valor del galón de gasolina? Esos son unos temas muy importantes, unas cifras donde hay que decirle a los colombianos, ojo, aquí tenemos una oportunidad de ser exportadores, productores, y si pasamos a ser importadores, pues vamos a tener unos efectos económicos en materia de seguridad energética muy perversos. Y finalmente, el bulto de urea, que lo hemos dicho, doctor Fernando, en este programa. Hoy un bulto de urea puede costar aproximadamente 250.000 pesos para nuestros campesinos, para nuestros cafeteros. La urea, doctor Fernando, es un derivado de los hidrocarburos y si nosotros nos convertimos en importadores, pues ese bulto de urea va a pasar a costar entre 500.000 o 750.000 pesos más para el campo colombiano. Bueno, ¿y con qué lo vamos a comprar? Quienes sostienen que es que uno tiene que escoger entre el petróleo y el agua. ¿Con qué respaldo científico lo dicen? Esos que peroran y pregonan las desventuras del fracking, ¿en qué se basan? ¿Hay estudios científicos que conduzcan a la conclusión de que el fracking es un desastre ambiental? ¿Existen esos estudios? Juan Espinal. Doctor Fernando, no existen. Mire, en los Estados Unidos aproximadamente llevan 20 años en Tulsa, Oklahoma, determinando si los efectos del aumento de la sismicidad es por culpa de los pozos de fracking que realizan en esta zona del país. Aproximadamente 160.000 pozos de fracking tienen en esta zona de los Estados Unidos y no han podido determinar técnicamente, por ejemplo, si la sismicidad aumentó por la herramienta. La tecnología que se utiliza en esta herramienta es realmente una tecnología de alta
técnicamente. Y yo creo que eso está muy bien diagnosticado. Y vuelvo, insisto, en nuestro país la batalla jurídica se ha logrado ganar ante el Consejo de Estado. La misma Alta Corte ha dicho, démosle vía libre a los pilotos de fracking. El principio de precaución, pues es un principio muy importante dentro de la Ley 99 de nuestro país, que es la ley que reglamenta todo el tema medioambiental. Y mira, doctor Fernando, en estos días estábamos en una exposición con un experto y decía, hombre, si por el principio de precaución no van a hacer fracking, pues entonces imagínense en el tema de la pandemia, por el principio de precaución a nadie podrían haber vacunado en este país contra el COVID. Yo creo que el debate tiene que ser técnico, no puede ser ideológico, con responsabilidad, y vuelvo a insistir, como se lo ha dicho el doctor Demar, en los temas, cuando analizamos el tema técnico. Aquí en Colombia, esta decisión no puede ser vía intuición del gobierno nacional, una intuición irresponsable, sino con argumentos sólidos, técnicos. Hay tecnología, hay pruebas científicas de otros países que realmente la herramienta, como utiliza muy buena tecnología, minimiza el riesgo de impacto ambiental. Entonces van a decir en Colombia que no, que aquí va a ser un desastre. Yo creo que están supremamente equivocados, están evadiendo el debate en el Congreso, ante la opinión pública, ante los gremios, ante la academia, como ocurrió con el acuerdo de Escazú. Una decisión ligera e irresponsable. Bueno, señor congresista Juan Espinal, hay un tema muy delicado, y es que el Ministerio de Hacienda dice que hizo un estudio de lo que le costaría prescindir del fracking y habló de una cifra cercana al 30% del PIB. ¿Eso es una exageración o las cosas podrían llegar hasta ese nivel? No, doctor Fernando, eso es una realidad. O sea, nosotros desde el punto de vista económico, pues realmente vamos a perder la oportunidad de que ingresen unos recursos muy importantes, lo decía, aproximadamente 30.000 millones de dólares a las arcas del Estado. Y creo que eso es hay dos preguntas muy importantes para el gobierno nacional. ¿Cómo va a lograr realmente sustituir el ingreso que acabo de mencionar? Y lo segundo, la prohibición de fracking va a desprender presuntamente unas demandas por incumplimiento de contratos suscritos. O sea, ¿cómo realmente van a prevenir que se presenten estas demandas ante el gobierno nacional? Porque es que, doctor Fernando, cuando usted firma un contrato, pues usted lo tiene que cumplir. El contrato es ley para las partes. Y ya hay contratos suscritos en materia del piloto en Puerto Wilches, que ya tiene licencia ambiental, que ya está caminando, que ya es un hecho. ¿Qué va a ocurrir con ese tipo de contratos suscritos entre el gobierno nacional y los particulares? Porque las inversiones son supremamente altas en el gobierno, en el país. Perdón. Bueno, ¿y qué interés tiene para la nación que no se haga un estudio técnico? ¿Cuál es el problema? Doctor Fernando, yo vuelvo y repito, si esto es una decisión por intuición improvisada, simplemente por decir, lo sacamos adelante, una bandera de campaña, pues empezamos muy mal con el gobierno nacional, unas decisiones ligeras. En el Congreso de la República pues llegaron esta semana a radicarlo con 60 congresistas. Eso no puede ser así. Aquí tenemos realmente una situación compleja, un nivel muy alto de pobreza, casi 22 millones de colombianos en situación de pobreza. Mire, doctor Fernando, este es solo ejemplo. Nosotros, vía el Banco de Alimentos a nivel nacional, alimentamos aproximadamente 1.2 millones de colombianos. Una obra social muy bonita. Y ayer, en la asamblea de la ANDI, me exponían el caso de que en la reforma tributaria prohibían este tipo de acciones. ¿Cómo le parece, doctor Fernando? Entonces, Dios mío, entonces, ¿cómo son las decisiones del gobierno nacional? ¿Están siendo analizadas técnicamente, oportunamente, o simplemente es por decir, aquí tenemos el efecto Adán, nosotros llegamos realmente a inventar el país, pero de manera irresponsable? Aquí hay que hacerle el llamado al gobierno nacional, ojo con las decisiones que tome en materia económica, porque puede llevar al país al abismo. Así tranquilamente, no se les olvide que gran parte de los municipios pequeños de Colombia viven de las regalías que se les otorga
por concepto de explotación petrolera. No se ha dicho eso con qué se va a reemplazar, ¿no? Entonces, no hay fracking, no hay regalías. Si no hay regalías, ¿qué pasa? De eso no se habla una palabra, representante Juan Espinal. No, no lo han dicho. Pues en años anteriores el presidente Gustavo Petro decía que el aguacate era supremamente importante para reemplazar el petróleo. Luego dice que el turismo, y vemos cómo, por ejemplo, en la reforma tributaria aumenta el impuesto de 9 al 30% al sector turístico. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuál es el juego realmente de palabras o la escena que quiere poner el gobierno nacional? Creo que hay unas decisiones ligeras y responsables y no hay cómo recuperar estos recursos si no tenemos realmente y no ejercemos la herramienta del fracking en nuestro país. Pero el pedido final es, demos el debate con tranquilidad, basado en prueba científica. Doctor Fernando, si no hacemos los pilotos, si no tenemos la prueba científica, pues no tenemos la oportunidad de definir técnicamente si es posible o no, si es viable ambientalmente o no en nuestro país. Pero mire el proyecto de ley, entonces, prohíben el fracking, permiten que los 2 pilotos salgan adelante, pero para prohibirlos. Entonces, realmente no entiendo cuál es la responsabilidad del gobierno frente a una decisión científica y técnica como podría ser la herramienta del fracking en Colombia. Entonces, permiten que hagan el piloto, porque así lo dice el proyecto, incluso le dicen 1 año, pero van a prohibir la herramienta. Entonces, ¿para qué? Representante Juan Espinal, ¿qué responsabilidad la que tiene el Congreso de la República en estos momentos con el futuro del país? Los efectos no se ven inmediatamente, se verán muy pronto. Colombia necesita petróleo, Colombia necesita gas, Colombia tiene que explotar sus recursos naturales antes de que sea demasiado tarde. Bueno, representante Juan Espinal, muchísimas gracias por acompañarnos y abatirse como leones en la arena que le tocó lidiar, nada menos que la del Congreso de la República. Muchas gracias. Doctor Fernando, a usted, a la mesa de trabajo de la hora de la verdad, muchísimas gracias. Y le digo algo, doctor Fernando, ahora sí que lo necesitamos usted. Siempre hemos abusado de usted por su ejemplo de liderazgo, de amor por esta patria, pero hombres como usted sí que vamos a necesitar en este momento para dar la batalla, una batalla responsable pero decidida para defender nuestros principios y valores democráticos, para defender la libertad de mercado y la economía de nuestro país, para defender el futuro de todos los colombianos, la democracia y la libertad. Doctor Fernando, lo necesitamos más que nunca, pero aquí estamos firmes desde el Congreso de la República para dar el debate desde la oposición con firmeza, con responsabilidad, lo hemos dicho, con mucho respeto al gobierno de Gustavo Petro, pero sin abandonar nuestros principios y valores, porque desafortunadamente hemos visto mucho político y mucho partido que se les olvidaron los principios y los valores que los representan. Representante Juan Espinal, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Un feliz día. Y a ustedes, queridos amigos, nuestros parabienes, porque seguiremos